Hola amigos, bienvenidos al Stein Channel número 7. Hoy hablaremos de actividades paranormales con Zazu. Hola Zazu, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Buenos días, Stein, ¿qué tal? Muy buenas, buenas. Ha madrugado, la he hecho madrugar hoy, Pues teníamos que grabar y había que madrugar. Bueno, hoy vamos a hablar de actividades paranormales, ¿vale? Paranormal Activity, lo he dicho bien, porque mi inglés está un poco jodido, ¿eh? Bueno, yo el inglés lo tengo chungo también, pero por lo que he escuchado, Paranormal Activity. Paranormal Activity. Cuéntanos un poquito de dónde viene el tema de las actividades paranormales, qué es la magia negra, qué es la magia blanca, si una persona nace con ello, con ese don, o se hace. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo sinceramente tampoco no es que me mueva mucho en este mundo, ¿vale? Pero sí que es verdad que me ha sucedido bastantes cosas y entonces me puedo llegar a defender. A ver, el Paranormal Activity, mucha gente dice que son espíritus, otra gente dice que son energías que se juntan, y para mí, pues, yo soy de las que dice que, pues, son espíritus que se quedan encerrados a sitios, se manifiestan haciendo ruidos, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de este mundo, pues hay dos clases de magia e incluso más, ¿vale? Porque también están las chayanes y todas estas, pero yo no quiero tocar ese tema, ¿sabes? Y bueno, yo he llegado a ver lo que es magia blanca, que la magia blanca se hace a raíz de la naturaleza, ¿vale? Tú haces rituales de naturaleza, le rezas a los santos, a tu propio Dios, etcétera, para que te pasen cosas buenas a cambio de nada, ¿vale? Y luego viene lo que es la magia negra, que la magia negra es un tipo de magia muy mala, que sí que es verdad que consigues lo que tú quieres, pero siempre a cambio de algo malo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la magia negra es el sacrificio, es uno de la magia negra que tú sacrificas a un animal para pedir una cosa que tú quieres. Sí que es verdad que lo vas a conseguir rápido, pero ojo, que también vas a perder lo que más quieres, ¿eh? Esto con esto no se juega, ¿eh? Al menos desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, es un cambio por un cambio, ¿no? Exacto. Pero el cambio tiene que ser algo que tenga muchísimo valor para ti, ¿no? O sea, una persona que tenga mucho valor, ¿no? En principio. Por ejemplo, digamos ¿Tiene que ser una persona? ¿Tiene que ser una persona? A ver, puede ser una persona, si tú lo que más quieres es una persona, se puede llevar la persona. Yo, por ejemplo, cojo y digo, voy a hacer un ritual para que me toque la lotería. ¿Qué puede pasar, sabes? Yo no lo sé porque yo no hago magia negra. Y digo, a ver, prueba, a ver. ¿Te toca? No. Y digo, lo que más quiero es mi perro, ¿vale? Digamos. Y a lo mejor mi perro al día siguiente fallece, ¿sabes? O sea, es que no sé muy bien cómo va esto, pero yo no lo haría, porque después las hostias dicen que también va multiplicada por 7, o sea que no me lo juego yo. Y luego, bueno, pues hay diferentes tipos de magias también, como la del chamán, que no sé si vosotros habéis escuchado las magias de los chamanes, que son por temas medicinas, temas de rituales de medicinas y cositas así. Luego está de las tribus. Correcto, luego están los ancestros, hay muchísimas cosas. Yo me decanto más por lo que es la magia negra y los ancestros. ¿Qué diferencia hay realmente entre un chamán y un ancestro? Pues el chamán, digamos que es como un curandero, ¿no? Sería, si lo miramos para nosotros, sería como un curandero, que a raíz de sus rituales, sus medicinas, su de esto, lo otro, ¿sabes? Pues puede llegar a curar muchas enfermedades muy difíciles. Y un ancestro es que te puede llegar a ver las cosas, ¿vale? Pero a raíz de lo que él sabe, ¿vale? Por ejemplo, están los que utilizan las cartas de tarot, los oráculos, están los que leen las estrellas, los que hacen cartas ancestrales, que es, ¿ves? Ancestros, ancestrales, y bueno, y de ahí también pues te salen muchas clases diferentes, pero no, que yo tampoco he tocado eso, yo solamente he tocado lo que es la carta ancestral. Lo otro se me da fatal. Ya lo probé porque mi madre es medium. Ya probé de hacerlo y que no. que no consigo. Tu madre dices que es medium. Correcto. ¿Crees que es hereditario esto? Pues podría ser, la verdad, porque mi familia, quien nació supuestamente así, ¿vale? Lo pongo entre comillas porque me lo explicó mi madre y yo no lo sé, ¿vale? Era mi abuelo. Mi abuelo, él ya empezaba
a ver cosas, a presentir cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por parte de mi madre, aparte de mi madre, mi tía mediana también es medium, ¿vale? Y luego por parte de mi padre, según lo que decía mi madre, ¿vale? Pues era que mi padre también tenía un poquito de don, pero no era don bueno, era don negativo, ¿sabes? Pero bueno, en mi familia en este caso la herencia, los descendientes seríamos mi hermana y yo. Yo sé que mi hermana no cree en esto y tú si no crees no ves las cosas claras. Y yo pues como ya desde pequeñita he tenido ciertas experiencias, pues obviamente me picó la curiosidad, ¿sabes? Como a los gatos. Y pues me he dado cuenta de que yo puedo hacer ciertas cositas, ¿sabes? Dices que tu abuelo vio cosas, ¿no? Y le sucedieron cosas. Correcto. ¿Podrías contar alguna de ellas? Pues mi abuelo cuando era pequeño se ve que estaba en su casa. Y bueno, pues mi abuelo corría siempre hacia su madre, que yo en verdad mis bisabuelos no los conozco ni nada, y siempre les decía que veía a alguien, que en una esquina veía a alguien, que en una esquina veía a alguien. Y bueno, mi bisabuela pues en ese momento no lo creía, se pensaba que eran amigos imaginarios, bla, 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 lo que suele pasar con nuestros hijos también. Y hasta que un día pues se ve que en su casa se empezaron a caer los cuadros por amor al arte, se empezaron a las sillas a romperse las patas, cosas así, estando mi abuelo solo en casa. Y salió por patas. Y luego cuando mi bisabuela llegó a casa le echó la culpa a mi abuelo porque se pensaba que le había roto todo él y mi abuelo no hizo nada, el pobre, ¿sabes? Joder. Sí, sí. Joder. Le reventaron la casa entera y mi abuelo no hizo nada. Que va a hacer un niño, pobrecillo, ¿sabes? Un niño como mucho te rompe un cristal jugando o algo de esto, pero la casa entera... Sí, sí, sí. Y tú, bueno, mejor dicho, ¿a ti te ha sucedido alguna cosa de este tipo? O sea, ¿te ha sucedido algo de este tipo? ¿Has visto algún fantasma? ¿Has visto algo paranormal? ¿Algo que te haya sucedido así, que sea algo bestia, que digas, ostras, ¿esto qué es? Yo sinceramente ver, no suelo ver una figura, ¿vale? Yo lo que llego a ver son sombras, ¿vale? Sombras negras, sombras blancas. Por ejemplo, veo el chakra de las personas, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, voy caminando por la calle y me fijo, pues hay un tío allá, por decir algo, ¿vale? Me fijo en él y veo el color de su chakra alrededor. A mí me pasan esas cosas también. Luego, cosas que me han pasado, pues me han pasado, por ejemplo, cuando mis padres estaban juntos, ¿vale? Y vivíamos todos juntos en Figueras. Una noche, pues estaba yo escuchando cómo se lavaban los platos de casa, ¿vale? Y yo digo, guau, mi madre pues está limpiando, no sé qué. Me levanto para beber un vaso de agua en la cocina y vi que los cacharros se movían solos, ¿sabes? Y yo me acojoné. O sea, yo me quedé así en pana mirando a ver lo que era eso, y luego cuando mi madre me vino por detrás y me tocó así la espalda, pegué un chillillo, chaval. Claro. Tú ves ahí cosas que se lavan solas, etcétera, 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 y luego te viene tu madre y te toca la espalda en ese momento. Pero tu madre también las veía, tu madre también las veía contigo. Claro. Mi madre incluso los echaba de la casa para que no se volviese a repetir ni nada, ¿sabes? Porque aparte de que mi hermana y yo éramos muy pequeñas y no quería que viéramos estas cosas. Pero es que ¿no? Yo he visto un montón de cosas estando viviendo con mi madre. Porque claro, mi madre... Pero tu hermana dices que no ha llegado a ver nada, porque no cree. Mi hermana confirmó que sí que llegó a ver cuando era pequeña, e incluso a medida que iba creciendo, pero como es algo que no le gusta, porque yo creo que le da pavor, ¿sabes? O respeto. Es normal. A mí, por ejemplo, personalmente me da mucho miedo este tema. Claro, pues entonces... Supongo que te dan miedo, pero claro, supongo que te dan miedo las cosas que tú crees, ¿no? Porque yo, por ejemplo, los vampiros, los zombies e incluso las películas... a mí no me dan miedo, ¿no? Pero en cambio una película de fantasmas y espíritus y tal, a mí realmente me acojona, ¿eh? Claro, porque es que nunca sabes lo que puede pasar. Es igual que el exorcismo, o la gente se piensa que eso no puede pasar, y yo soy de las que creo que sí. Es que, ¿y por qué no? En esta vida ya es que no me sorprende nada. Nada, o sea, yo ya me creo de todo. Nos están diciendo que están cayendo aliens en el mar y no sé qué, no sé cuántos, y por qué un espíritu no puede entrar dentro de nosotros. Es que... Bueno, mejor que no entre, ¿no? Que se quede ahí tranquilo, ¿no?
Se queda leyendo una revista o algo, ¿eh? ¿Ves? A mí nunca me ha pasado, de eso de exorcismos ni nada de eso, porque como no hago magia negra, ni los molesto, ni cosas de estas, entonces no me ha pasado. Y tampoco me he encontrado con un espíritu malo, porque también puede pasar, encontrarte espíritus muy buenos que te hagan caso a la primera, y encontrarte un espíritu malísimo, hijo de... que quiera joderte el día, ¿sabes? Como aquel que dice, ¿sabes? Y bueno. Vaya. Uf, qué mal rollo me está dando esta entrevista, la verdad. Lo siento mucho, pero es que este tema no me gusta nada, ¿eh? Pero bueno, a lo que vamos. Has escuchado ruidos, dices, ¿no? Sí. ¿Y voces? ¿Voces extrañas? Tú te vas a reír, pero hace poco de eso que me pasó aquí con la Estela. Precisamente no me voy a reír de esto. Precisamente me río contigo porque hay confi, ¿no? Pero no me hace ni puta gracia esto, la verdad. Hace poco, te lo voy a explicar para que tengas una anécdota más, ¿vale? Ahora como cuestión de 2 añitos, no era más, ¿vale? Estaba yo en casa limpiando, ¿vale? Y de repente, bueno, en la cocina así, y de repente me da por girarme la puerta, porque claro, yo tenía a mi hijo en casa, y de repente veo a mi hijo corriendo por el pasillo, ¿vale? A su mejor amigo corriendo por el pasillo y detrás de ellos otro niño corriendo, ¡vrum! ¿Sabes? Solo eran 2 los que estaban en mi casa. 2, ¿vale? Ese niño pequeño te lo puedo describir. Era de la misma altura que mi hijo, llevaba un jersey rojo, ¿sabes? Era súper chiquitín y se reía así, ¡ah! ¿Sabes? Una risa que daba escalofrío, te lo juro. De repente llega mi mujer de trabajar, ¿vale? Y me viene para la cocina y empieza, Cari, yo, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y dice, ¿llevas una sudadera roja? Y le digo, no. Y dices que acabo de ver pasar un niño con una sudadera roja y pensaba que eras tú. A mí eso me había pasado por la tarde. Y mi mujer cuando llegó por la noche le volvió a cruzar el mismo niño. A raíz de ese día escuchábamos risas de niño a nuestra casa. Y tuvimos que hacer limpieza de hogar. ¿Limpieza de qué? Porque los niños no son buena señal. No. 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 ¿Y por qué? Porque, hostia, es que, a ver, por lo que yo también tengo entendido por mi hermano, porque mi hermano también hace estas cosas. Los niños no son buena señal porque el demonio, el diablo, los demonios, vamos a pluralizarlo, utilizan siempre un niño, ¿vale? Para que tú te acerques a él y te empiece a camelar, como aquel que dice, ¿sabes? Y tú le tengas confianza. Pues en teoría, cuando tú escuchas la voz de un niño o inclusive la voz de tu padre que ha fallecido, lo que sea, en teoría no es buena señal. Y cuando dicen que, por ejemplo, si es la de tu padre, te dicen acércate, no sé, uy, eso es malo. Eso es malo. Y ya no es por el hecho de que me lo haya enseñado mi hermano, mi madre. No. Dicen que los espíritus buenos jamás te van a decir acércate, que no sé qué. Que no sé. No, los espíritus buenos te van a cuidar. Sale mucho en las películas también, ¿no? Cuando hay al paso de acércate, los típicos susurros, ¿no? Sí. Y no hay que hacer caso a eso, porque la verdad, nosotros decimos nada, son películas, no, pero en la vida real también pasa, La gente que está en este mundo, los mediums, tal, sufren mucho de exorcismos y cosas de estas. Nosotros nos reímos, pero que en verdad existe, o sea, yo me río porque yo llevo ya 30 años en este mundo, pero y al final ya me yo ya te digo, o sea, yo me río contigo así porque ya sabes que, bueno, que me cae muy bien y tal, y tienes una cara así, unas risas que me contagia, ¿no? Pero a mí realmente son risas nerviosas. Hoy no estoy muy a gusto yo, la verdad. Hoy no estoy yo muy católico, A ver, ¿has tenido algún sueño premonitorio o algún déjà vu? A ver, sueños no. Sí que es verdad que he tenido sueños con el fallecimiento de mi abuelo, sueños con el fallecimiento de mi padre, sueños de mi vida, en el sentido de sueños de miedo, de por ejemplo miedo de perder a tu pareja y sueñas que te deja, o que estás enfadado con ella y sueñas que le ponen los cuernos, cosas de estas, pero sueños de estos no. Y déjà vu sí que he tenido, pero estando despierta, dormía no. Eso de que yo me pongo a hacer algo, digo, hostia, esto ya lo he vivido. ¿Sabes? O eso de que estás hablando con tus amigas y ahora dices, hostia, ahora esta va a decir esto, y lo dice. Eso es verdad que a mí eso sí que me ha llegado a pasar, pero mucho antes. O sea, es decir, hace muchos años
sí que es verdad que he tenido la sensación de decir, oye, mira, yo estoy con esta persona, me da la sensación de haber hablado, ¿no? Eso sí que es verdad, eso te lo juro que es verdad. O sea, de decir, hostias, esto me ha pasado, esto ya lo he hecho antes, ¿no? No sé, pero me pasaba mucho más cuando era más pequeño. Ahora no. Bueno, a mí a día de hoy me sigue pasando bastante. Es igual que ahora, antes de empezar la entrevista contigo, yo he estado, te he dicho, hostia, dame un segundo que preparo la habitación de mi hijo, que mi mujer duerme, tal, y no quiero molestar. Pues cuando he ido a comedor a coger las 4 cosas, digo, hostia, yo esto lo he vivido ya, ¿sabes? Te lo digo en serio, sí. Ostras. Y es una pasada porque el déjà vu dicen que es cosas que tú has vivido de tus otras vidas. Eso es lo que dice una teoría, pero luego hay otras teorías que no significa eso. Entonces, esto ya se abriría un debate aquí de qué es el déjà vu, ¿sabes? Pero bueno, mejor no abrimos nada, Stein. No, mejor no. Lo dejamos ahí. No. Bueno, ya hablaremos de otro día si quieres de ello, ¿no? ¿O no, bueno, no te apetece? Tendría que estudiarlo un poquito, a ver lo que es realmente el déjà vu, porque yo sí que es real. Te doy tiempo y te lo empollas ahí y lo estudias bien. Venga, va. A ver, ¿has tenido la sensación de que algo te ha tocado, aparte de sentir alguna presencia? O sea, una presencia demasiado cerca, que algo te haya tocado. Sí. O seguido por algo invisible, o sea, algo que te ha perseguido. Algo que ha intentado tener contacto contigo, vaya. A ver, sí que es verdad que un día durmiendo sí que noté como alguien me acariciaba el pelo. Eso lo he notado mucho, muchas veces, muchas noches, incluso se lo pregunté a mi madre que qué era. Y se ve que según mi madre dice que es alguien que me quiere cuidar. Entonces, normalmente cuando te tocan el pelo o incluso notas que te arropan y no hay nadie, ¿sabes? O cosas así, eso a mí me ha pasado. Y en tema de esto de que me siento observada o vigilada, eso me pasa cuando me siento insegura, ¿sabes? Más que nada eso de que yo voy caminando y de repente me giro y no veo nada, pero yo noto que hay algo, ¿sabes? Y digo, hostia, aquí pasa algo. Sí que es verdad, y sobre todo me suele pasar por las noches o incluso en mi casa si estoy sola, que estoy haciendo la cena o algo así, no paro de, ¿sabes? Eso de mirar para el lado, de joder, noto algo y no hay nada, ¿sabes? ¿Crees que el mito de aquello de la oscuridad y la luz es cierto y que se intensifica mucho más todas estas cosas? O sea, ¿se intensifica mucho más todas estas cosas por las noches? ¿A qué te refieres el mito de la oscuridad y la luz? ¿De que si hay algo bueno hay algo malo? No. Por ejemplo, estamos en la luz, ¿no? Es decir, la luz del día, pues no hay tanta historia. Es decir, no puede pasar tantas cosas como, por ejemplo, cuando está al atardecer o se va la luz o por ejemplo, estamos por la noche, ¿no? Quiero decir, si se intensifica todo mucho más, ¿por la noche o por el día o es por igual? A ver, eso ya también depende de las energías que tengan ellos, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay muchos que tienen energías muy potentes que durante el día también te pueden tocar las narices, como aquel que dice, ¿sabes? Pero, por ejemplo, ya eso depende de lo que tú quieras ver o ayudar, porque hay mucha gente que le gusta esto porque quiere ayudar, ¿sabes? O si eres de magia negra te tienes que esperar a cierta hora. Eso también está claro. Por ejemplo, para la magia negra tienen que esperar, o sea, ellos son más oscuros, entonces tienen que salir por la noche, como aquel que dice, ¿sabes? Es como los vampiros salen de noche, los vampiros están relacionados con los demonios, pues esto igual, ¿vale? Entonces la hora más fuerte para la magia negra, que no lo digo yo, ¿vale? Es a las 3 de la mañana. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado de que tú has escuchado algo y tal, y el ruido ese tú te despiertas y te da por mirar el reloj y da la casualidad que son las 3 de la mañana. No sé si alguna vez, ya lo digo en general, os ha pasado a la gente. A mí me ha pasado mucho de escuchar ruidos si no son mis gatos, o incluso a mi pareja, mirar el reloj y son las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana es la hora puntual fuerte para los espíritus, energías negativas. Las otras energías, las que son blancas, da igual. Te van a venir a las 11 de la mañana, a las 12, a la 1 de la noche. Pero ahí lo que le cuesta es el poder de la energía de ese espíritu blanco. El negro es el que te va a tocar las narices a la hora que le dé la gana, pero se potencia a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana.
Mi pregunta es la siguiente, es un poco absurda, pero bueno, seguramente más de una persona se lo planteará. ¿Y a las 3 y 5 ya deja de estar activo esto? No, a las 3 o sea, a las 3 y 5 no digo yo que a las 3 y 5 se acabe, no. A las 3 de la mañana es cuando se abre el portal, como aquel que dice donde los espíritus negativos cogen la energía que ellos realmente creen que necesitan los negativos, no te estoy hablando de ninguno más. Y si te quieren joder o lo que sea, pues es la hora puntual. O sea, ellos van a estar a las 3:30 tocándote las narices, a las 4, a la hora que les... Más o menos, ¿qué tiempos son? Es decir, tú dices que se abre a las 3. ¿Y más o menos a qué hora se cierra? No lo sé. Es que me has matado a mí en esa pregunta. Sinceramente no sé. Yo nada más solamente sé que a las 3 de la mañana es la hora puntual donde salen ellos a jugar. Esa es la palabra de ellos, a jugar, ¿sabes? Si picas, picas, y si no picas, picas, ¿sabes lo que te quiero decir? Que a lo mejor son las 5 de la mañana y haya uno ahí tocando las narices, pues puede ser. Pero es donde ellos se potencian hasta yo creo que es de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana cuando sale la luz del sol, porque la luz del sol es otra energía, y ahí yo creo que ellos como que se debilitan. Pero no lo sé, porque como yo no veo magia negra, no veo espíritus negativos, pues no lo sé. ¿Y cómo crees que se diferencia uno bueno de uno malo? O sea, a simple vista se puede llegar a diferenciar. A ver. Sin que te digan nada, básicamente. O sea, sin que pase nada. Ya eso ya creo que también depende de cómo tú seas, depende del tipo del medium que tú seas, ¿vale? En este caso, yo como veo sombras negras y sombras blancas. No, o sea, yo ya tengo el divisor, como aquel que dice, ¿vale? Para una persona que no sabría distinguirlos, yo el consejo que te doy es que nunca te fíes de ellos, porque ellos empiezan con algo fácil. Algo que a ti te guste escuchar, los que son negativos. Algo que tú eches de menos, ¿sabes? Entonces, y los que son buenos no te van a venir a buscar. Ellos se van a quedar en un sitio mirándote, a lo mejor te acariciarán el pelo, a lo mejor intentarán ponerse en contacto contigo para que los ayudes, pero no será eso de, ven aquí, ¿te acuerdas del día que te di la piruleta? ¿No sabes lo que te quiero decir? No, y no vuelvas a decir mi nombre, de verdad. Lo digo en serio, ¿eh? Tienen más energía y entonces ellos pueden encender, apagar las luces, pueden llegar a comunicarse contigo a través de los sueños, que eso le pasa mucho a mi mujer, ¿eh? Mi mujer cada 2 por 3 le viene parálisis por las noches, y por una parte no entiendo porque ella tiempo atrás hacía magia negra y para que se limpie de eso le va a costar un poco. Lleva 5 años sin hacer y a día de hoy le sigue pasando cositas a la pobre, ¿sabes? O sea, que por eso yo aconsejo de que no hagáis magia negra. Es un círculo vicioso que no vais a poder salir en vuestra vida. Mi mujer lleva 5 años de limpieza y aún le pasa parálisis. Con eso lo digo todo. Tiene sueños muy malos. Tiene sueños donde se presenta una mujer que le roba a su hijo. Sueños, pero malísimos. Y esa mujer ha estado en nuestra casa porque mi hijo nos ha dicho que ha visto esa mujer. Mi hijo tiene 9 años y ya ve espíritus, o sea que no hagáis magia negra, os lo aconsejo. De corazón. ¿Has experimentado alguna telepatía o comunicación mental con otra persona? ¿Qué va? No llego a tanto, tío. Si tuviese telepatía, madre mía. Mejor que no, ¿no? Mejor que no, ¿no? ¿O qué? Porque yo creo... ¿Sería un rollo como Ghost, realmente? Pues no lo sé, pero si yo tuviese telepatía intentaría quitarle el número secreto. En aquel momento te hablo de Whoopi Goldberg, bueno, que está tomándoselo un poco como a risa, ¿no? Y al final sucede de verdad. Sí, pues no tengo ni idea. Yo es que nunca he experimentado eso, ni la telepatía, ni nada. Es que no llego más. Yo ya estoy bien así. No quiero más tampoco. O sea, no has presenciado ningún movimiento de telequinesis o sin causa física, ¿no? A ver, sí que he experimentado objetos moviéndose, pero no es eso de... Es que yo no creo que sea telequinesia eso. Yo creo que es el poder de ellos que cogen un vaso, lo levantan así y lo vuelven a dejar. Porque al fin y al cabo un espíritu o como lo queráis llamar, es un alma.
¿sabes? O sea, somos nosotros en otra dimensión o personas que están en otra dimensión una vez que se juntan las dimensiones, que eso es lo que yo pienso, que a lo mejor no es verdad, ¿eh? O sea, que hay un vaso y él tiene la energía suficiente y la puede levantar el vaso así, pues se verá. Eso para mí no es telequinesia. Para mí telequinesia es que yo con mi propia mente pueda tirar un vaso a tomar por culo, ¿sabes? Como la película de Carrie, ¿no? Correcto, mira, nunca mejor dicho. Sí, es que a mí esa película de pequeño la vi y me impactó muchísimo. Dije, ostras, ¿realmente podría pasar eso? Una persona que tuviera ese poder. Tienes que desenvolupar el cerebro, ¿eh? O sea, hay gente que dice que cuando desenvolupas el cerebro puedes hacer muchas cosas. Mira la película de la luz y esa, ¿sabes? O sea que... Pero es muy bestia ya, muy exagerado, ¿no? Realmente. No lo sé. Yo es que hoy en día me lo creo todo. Tampoco hemos probado de desenvolupar el cerebro, nos hemos quedado aquí y ya está, ¿eh? No hemos llegado a más. Sí que es verdad que hay gente que a lo mejor en vez de tener nuestra capacidad tiene un poquito más y dobla cucharas o cosas de estas, pero tampoco hemos llegado a más. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco dura. ¿Estás preparada? Vale. ¿Has tenido alguna experiencia cercana a la muerte o una visión de la vida después de ella? A ver, yo he tenido una experiencia donde tuve un pequeño accidente y entré en coma, ¿vale? Pero no me acuerdo de nada. Yo no he visto ni mi vida pasar así de rápido, no he visto ni cosas del futuro, ni cosas del pasado, ni nada. Solamente me acuerdo de la hostia, quedarme ahí y se acabó. Sí que es verdad que, a ver, a la muerte no he llegado tampoco, porque el coma no es la muerte, ¿sabes? Pero bueno, es lo único que he hecho. Y sobre lo otro, pues yo, nanay. ¿El coma qué sería? En medio, ¿no? Sí, a ver, el coma es cuando, por ejemplo, tú te pegas una buena hostia en la cabeza, que yo la tengo aquí, no sé si se ve, es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, tengo una cicatriz de aquí hasta aquí abajo, ¿vale? Que son 8 puntos por fuera y 8 puntos por dentro. Me pegué una buena hostia en bicicleta, que pasé más de... ¿Cuántas horas me dijeron? Creo que es a partir de 2 horas inconsciente ya se considera coma. Y pues gracias a Dios o gracias a mis ángeles de guarda o como queráis llamarlo, yo al día siguiente me desperté. No fue un coma muy largo, ¿vale? Pero me desperté al día siguiente, pero por la noche estuve un día en coma, ¿vale? Y yo es que no recuerdo nada, recuerdo pues como si estuviese durmiendo y ya está, ¿sabes? O sea, no. Intento hacer memoria, pero no. Todo negro y ya está. Es lo que yo recuerdo. No recuerdas ni la hostia en sí. Recuerdo la hostia, que mi hostia fue que yo iba en bicicleta en una bajada. Y en esa bajada pues había una piedra en el medio de del camino, perdón. Y pues bueno, yo quise esquivarlo y no pude, me comí la piedra, choqué contra un coche y mi cabeza pues fue, o sea, y reboté, el coche aparcado, no en marcha, y reboté del coche. Sí, y encima es que yo era chiquitita y cuando yo era chiquitita era así y salía volando a la mínima, pero bueno. Y de ahí, pues, mi cabeza fue a un bordillo de la acera, en una esquina, ¿sabes? Aquí. ¡Pah! Me di aquí, ¿sabes? Empecé a sangrar, me entraron convulsiones. Bueno, a raíz de ahí yo ya no me acuerdo de nada, ¿eh? Yo ya cuando me choqué con el coche, yo ya no me acordé de nada, porque creo que también me choqué en la cabeza con el coche, ¿sabes? Y a raíz de ahí ya no me acuerdo de nada, pues estaban mis amigos. Y bueno, se ve que un amigo mío se fue corriendo a avisar a mi abuelo mientras los otros me estaban atendiendo junto con sus padres que estaban ahí. Y se ve que tenía convulsiones, tenía espuma en la boca, los ojos para arriba, ¿sabes? Así blancos, o sea, me entraba es que no me acuerdo cómo se llama. Como un ataque de epilepsia, pero sin ser epilepsia, ¿sabes? Y bueno, mi amigo se ve que se fue corriendo a casa de mi abuelo diciéndole que yo me había muerto, que estaba ahí tirado en el suelo y todo. Y mi abuelo pues corriendo pues, para el hospital. Y me desperté al día siguiente y es que no me acuerdo de nada. Solamente me acuerdo de la hostia hasta el coche y despertarme al día siguiente por la noche en el hospital, intentar hablar y no poder hablar. Solamente me acuerdo de eso. Y ya está. Menos mal.
Sí. Bueno, y también me han atropellado 7 veces, o sea que... ¿Cómo? Que también me han atropellado 7 veces, pero que aquí estoy. Solo 7, ¿no? Solo 7. Ya no quiero ninguna más porque la 8 me voy para otro mundo. Por eso te gustan tanto los gatos, ¿no? Porque ellos como tienen 7 vidas, ¿no? Claro, por si acaso. Por si acaso. Tomas ejemplo, ¿no? Tomas ejemplo. Pues ya voy más 8 no, 8 no, 8 no. 7. Por eso te digo que 8 no. Ya lo paramos ahí. 8 ya y 8 no. Correcto. 8 nada. ¿Has tenido algún contacto con un ser querido que ha fallecido? A ver, yo he tenido un contacto con mi bisabuelo, pero yo no sabía que era mi bisabuelo. Hasta que no describí, pero no es querido, porque yo mi bisabuelo, vale, es de la familia, pero yo no lo conocí. ¿En casa? Entonces, sí, en casa, viviendo con mi madre y mi padre. A mí todas las cosas que me han pasado era cuando mis padres estaban juntos. Una vez que se separaron mis padres, yo ya no... O sea, sí que veía, sentía, pero no tan elevado. Supongo que mi madre, al ser el potencial, atraía más cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, yo veía a mi bisabuelo en la esquina de mi habitación mirándome mientras dormía, y yo se lo dije a mi madre. Le dije, mira mamá, veo este señor, porque cuando era pequeña sí que los veía bien. Veía cómo eran la cara, las expresiones, todo, ¿sabes? O sea, una pasada, como si tuviese a alguien real ahí, pues igual. Pero dicen, dicen, ¿no? Yo básicamente todo lo que he visto, ¿no? Que tienen, no es realmente como nosotros, ¿no? Es como un color más azulado, ¿puede ser? Yo recuerdo que yo vi una persona así como nosotros. Igual. Es que, sí. No vi Niklaus. No vi... ya tengo el rato aquí liándola. Eso así como las películas, así borroso y tal. No, yo vi una persona ahí, pero persona, porque le pude describir el gorro, o sea, el gorro, el color del jersey, el color de la piel, los ojos, todo, ¿sabes? Y se lo dije así a mi madre, mira mamá, veo a este hombre así, ¿quién es? Se lo dije así, ¿sabes? Y mi madre me sacó un álbum de fotos y me dijo, ¿ves este hombre? Y le digo, sí. Me dice, este es mi abuelo. Pero así, me lo dijo así. Y yo, pues vale, pues sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo saludo el siguiente día que lo vea o cómo va la cosa, sabes? Madre mía. A mí, ya te digo, realmente me asustaría. No sé si tiene que ver algo o no, de que... O sea, hay hay varios factores, ¿no? Realmente. Está el factor de creer o no creer. Supongo que está también el factor del respeto o el miedo. Y luego está el factor yo creo en ello, pero no quiero saber nada, ¿no? Mi pregunta es, ¿una persona que no quiere saber nada, pero no cree tampoco, le puede suceder algo de esto? Sí que le puede suceder, porque yo, ni más ni menos, me pasó una historia muy bonita con mi primo, ¿vale? Que mi primo no cree en esto, ¿sabes? Ahora sí, claro, ¿no? Y desde que pasó esto, pues mi primo, a ver, sigue sin creerlo, pero tiene respeto, ¿sabes? O sea, ya ha pasado de no creer a seguir igual, pero de burlarse a tener respeto, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, la historia que me pasó con mi primo fue que estábamos en mi casa y éramos chiquillos, jugando a la Play, fumando porros, que si no sé qué, jaja, jeje, ¿sabes? Y bueno, y empezamos yo y mi amiga pues a hablar sobre este tema, ¿sabes? Del Paranormal Activity, porque por ejemplo a mi mejor amiga y a mí nos gusta mucho este tema, ¿sabes? Y comentamos pues cositas que nos pasan. Y de repente mi primo salta y dice, ¿queréis dejar ya de hablar de tonterías? Que eso no existe, que no sé qué, no sé cuántos, pero así como metiéndose con ellos, entre comillas, ¿sabes? Y de repente, no había nadie, en mi casa solamente nosotros tres, ¿eh? Y de repente en mi cuarto se enchufa el ordenador con una canción. ¡Pum! ¿Sabes? Así, tal cual. El ordenador lo tenía apagado, ¿eh?
te lo digo muy en serio, ¿eh? Y salto y empiezo yo a escuchar la canción, ¿vale? Empiezo yo a mirar con esa cara de que me empieza a subir el rintintín, ¿sabes? Miro a mi mejor amiga y le digo, tú, Rubén, ves a apagar la canción, ¿no? Que se ha encendido sola en mi cuarto y no sé por qué. Y empieza mi primo, no. Ya estaba cagado, ¿sabes? Ya estaba cagado. Yo digo, curry, ¿ves? ¿Sabes? Y él, que no. Yo digo, bueno, pues ya voy yo. Yo me levanté, apagué y tal. Y al cabo del rato... Es que era una pasada, al cabo del rato, en un cajón del cuarto tenía yo un despertador, ¿vale? El despertador, te lo juro y prejuro que no tenía pila, que incluso es algo que te lo puede contar mi mejor amiga y mi primo, ¿eh? No tenía pila. Y estaba en el segundo cajón del escritorio. Y de repente empezamos, o sea, claro, seguíamos hablando del tema, tal, y de repente suena la alarma del despertador. Pero así, ¿sabes? Porque son unos despertadores de estos redondos, antiguos, ¿te acuerdas? Que tenían la campana y hacían así. Sí, sé cuáles son. Que tienen como dos campanitas, ¿no? Pues exacto, pues era ese despertador y ahí ya sí que me cagué hasta yo. O sea, ahí nos cagamos los tres, ¿sabes? Y yo, tú Rubén, ves, corre, apágame el despertador, ¿sabes? Tal, y él, que no, ¿sabes? O sea, él ya está, ¡buah! Pero cagadísimo. De la cagada que yo tenía, cogí el despertador, lo tiré por la ventana y cuando cayó en el suelo seguía sonando la puta alarma. Alarma desde entonces. Vale, y todo esto en casa, ¿no? Y todo eso en mi casa. Vale. Correcto. Si alguna vez nos vemos fuera, ¿eh? Pero, ya bueno, te digo, yo no voy a tu casa ni aunque me pagues. Esa era mi casa antigua, aquí ya aquí como no hay si nada, es nueva, aquí como si es nueva, dices que atrae esas cosas, yo sinceramente, yo me voy a fuera. Yo creo que en ese momento le querían dar una lección a mi primo, en el sentido de que parece correcto que no quieras creer en nosotros, pero al menos tenernos un poco de respeto, porque mi primo se metía muchísimo con ellos, ¿sabes? Entonces yo creo que le hicieron una jugada de sentido de, bueno, en el sentido de te damos un susto, pero de respetarnos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero bueno, susto y respeto, yo qué sé, no sé. Bueno, que mi madre decía que no era ningún espíritu. Mi madre decía que teníamos un duende en casa. O sea que puede ser, ¿eh? Dices que existe la magia negra, la magia blanca, y mi pregunta es, ¿existen otros tipos? Y si es así, ¿cuáles? Bueno, también lo hemos explicado antes, que estaba la de los chayanes. Ay, chayanes, chamanes, perdón. ¿Qué es el torera? Nada, que se me va la castaña. Bueno, la de los chamanes es una magia muy antigua, ¿eh? La de los chamanes, igual que la de los ancestros. Luego también... A ver, hay diferentes tipos de magia, sí, pero todas tampoco me las sé. Luego también hay una magia que usa mi prima. Ay, a ver si me acuerdo el nombre. Hostia, ¿los curanderos? Bueno, ya los chamanes serían como curanderos, ¿no? En principio no, pero no serían curanderos realmente. No, sí, porque ellos a través de las medicinas y todo eso y los rituales, en teoría, curaban muchas enfermedades y mucho de todo. Oye, la gente que hace vudú es magia negra, ¿no? Claro. El vudú es magia negra. Eso del muñequito que tú le pinchas, ¿no? Esto es magia negra porque tú, a la hora que tú coges el muñequito y lo pinchas, tú ya le estás deseando el mal a la persona que tú le has hecho el muñequito de vudú. Todo lo que es... Y el muñequito del vudú, perdona, y el muñequito del vudú, para que sea esa persona, ¿qué tienes que ponerle? ¿Una foto? ¿Algo especial? ¿Cómo va esto? ¿Sabes? ¿Nos podrías explicar cómo va esto del muñequito vudú? Porque es una cosa que siempre me la he preguntado, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Yo lo del muñequito de vudú yo nunca he hecho ninguno, ni tampoco he visto. No quiero que lo hagas, pero me refiero que si sabes, si conoces esto. A ver, yo no sé, pero tampoco no creo que tenga que ser muy difícil. He visto que hay mucha gente que no hace falta ni que sea un muñequito. Bueno, gente en el sentido de fotografías que he visto por internet y cosas así, de que ellos, hay gente que utiliza paja y hace un muñeco con la paja, ¿vale? Y en el muñeco ese de paja pues le puedes poner el pelo de la persona que tú quieres maldecir.
le puedes poner la foto, le puedes poner un trozo de la prenda de ropa, ¿sabes? Y cositas de estas. Y tú le tienes bueno, con el muñequito y una aguja. Esto es lo que he visto, yo no he hecho de eso, ¿sabes? Con una aguja tú vas pinchando donde quieres que le salga la maldición a esa persona, ¿sabes? Pero recuerda, una vez que tú maldices a una persona, todo viene rebotado por 7 a ti a la larga. O sea que si tú le estás pinchando el corazón y la tía esa se muere de un ataque al corazón, espérate a ver lo que te puede pasar a ti, ¿sabes? No sé, es que yo es algo que prefiero no saberlo, sinceramente. Y siempre sucede así, dices, siempre. O sea, siempre que tú haces magia negra, siempre. O sea, ¿es imposible que no te suceda esto de por 7? No. Siempre que tú haces magia negra o un ritual, o sea, cuando tú dejas de hacer magia negra, como aquel que dice, cuando dejas de hacer rituales para complacer al demonio que tú le has rezado, yo qué sé, al X dios, por ejemplo, al Ares, por decir algo, o lo que sea, cosas que sean negativos, ¿vale? A Lucifer, bla, bla, yo que sé, que son 12 demonios o yo no sé cuántos son. Cuando tú dejas de hacerlo, de darles las bendiciones como la Santa Muerte, por ejemplo, ellos ya dejan de darte la suerte, la energía y todo eso, y entonces todo lo que tú has hecho acaba multiplicado por 7. Es como igual que cuando tú rompes un cristal en un espejo, que es, wow, mala suerte durante 7 años. O algo parecido. Yo por eso no quiero tocar eso. A mí no me gustaría, por ejemplo, hacer un ritual para joder a alguien. O sea, es que la magia negra está pensada para putear a la gente. No está pensada, o sea, para hacer algo bueno. Tú no puedes hacer algo bueno haciendo magia negra. No puedes curar a alguien haciendo magia negra. Bueno, sí puedes. Pero a cambio se te tiene que llevar algo que tú ames, ¿sabes? O sea que entonces es que para mí es algo muy malo. Puedes conseguir lo mismo usando la magia blanca y sin tener que estar haciendo sacrificios ni nada, ¿sabes? O sea, hacer rituales blancos con velas, con incienso, rezándole al santo que pertoque, de lo que tú quieras. Y dándole muchas esperanzas, ¿no? Y a la larga, pues puede ser que se haga un milagro, pero no sé qué necesidad hay de invocar a un demonio para que sea más rápido y pierdas tú tu perro, como aquel que dice, ¿sabes? O sea, no. Porque siempre que algo a cambio, es algo a cambio, incluso te quita hasta años de vida si lo haces mal, ¿sabes? No vale la pena estar ahí. Estabas comentando también de algo de demonios, ¿no? ¿Tú crees que los ángeles caídos son demonios? ¿O se convierten en demonios? ¿Cómo va esto? A ver, los ángeles caídos... Sí, el primer ángel caído ya sabemos quién es, que es Lucifer. Ese es el primer ángel caído desterrado, ¿vale? Yo no sé si todos los ángeles caídos acaban siendo demonios, pero probablemente Lucifer los acogerá, ¿sabes? Y dirá, bueno, ya que no os quiere mi señor padre, pues os quiero yo, ¿sabes? También es verdad que tengo que decir que la mentalidad de Lucifer no es que sea un demonio, ¿sabes? O sea, solamente porque él no tenía la misma opinión que su padre ya lo desterraron por eso. Pero es que él no era malo. Y la gente lo ve como, wow, es malo, es... No. Pero... todos los ángeles caídos, la mayoría son demonios y la otra mayoría no. La otra mayoría se queda en el medio y se acabó, ¿sabes? Y ya está. No tienen que por qué ser todos demonios, porque yo puedo ser un ángel caído, me voy para abajo, Lucifer decirme, yo te voy a cuidar, y yo cogería y decir que no quiero, y me quedo en el medio y ya está. Mi pregunta es, ¿y quién es Satanás? ¿Es el rey? Es que el rey de los infiernos es Lucifer. No es Satanás, es Lucifer. ¿Satanás qué es? Satanás es el nombre que le hemos puesto nosotros en la Biblia para no decir que es Lucifer. Pero en verdad hay 12 demonios. Está Lucifer, está... no me lo sé. Pero hay 12 demonios. Que en una película, la del exorcismo de Emily Rose, creo recordar que dice los 12 demonios, la chica, ¿vale? Y hay 12 demonios, pero bueno, el más poderoso obviamente es Lucifer, pero es que... Pero 12 demonios, perdona, pero 12 demonios poderosos, porque realmente yo creo que habrá más, ¿no? Es decir, los 12 elegidos, ¿no? Entre comillas, para
para reinar en el mal, ¿no? Sí, exacto, está Lucifer, o sea, igual que tenemos a Dios, ¿vale? Nuestro creador, y tiene los arcángeles son... Bueno, sí, Ezequiel, ¿no? Abraham, ¿no? Exacto, Ezequiel, el que peleó con Lucifer, que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿no? Abraham también, ¿no? Abraham también, creo que es. Son nombres bíblicos, ¿no? Los 12 apóstoles. No tengo mucha idea, la verdad. Bueno, yo solamente sé que está Dios con sus 12 ángeles, lo voy a decir así, ¿vale? Y está Lucifer con sus 12 demonios, ¿vale? Porque tiene que haber un equilibrio en esta vida. No puede ser que uno haya más y en el otro haya menos. No puede ser, ¿vale? Y bueno, y eso, pues tampoco no... Es que es lo que digo yo, ni el bueno es tan bueno, ¿vale? Para que tú me entiendas, ni el malo es tan malo. Son dos creencias diferentes y ya está. Porque yo, por ejemplo, la historia de Lucifer, yo la he leído en la Biblia de mi abuela, que es la antigua, la de la tocha así, tope de grande, y Lucifer no era malo, es que no es malo. Lucifer solamente le dijo a su padre que no crease los humanos porque destruiríamos el planeta. Y es lo que está pasando. Fin. Y a raíz de eso ya es el demonio. Ya está. Y el Dios en verdad no es tan bueno. Ya está. ¿Y qué es un arcángel? Un arcángel. El arcángel son los que estábamos hablando antes, las creaciones de Dios. Arcángel era Lucifer antes. Arcángel era, bueno, es Gabriel, es Mateus, es el que pelea con... bueno. Es que yo no me sé la Biblia, no de esto, pero bueno, los 12 arcángeles son los que luchan contra los demonios. Igual que los 12 demonios luchan contra ellos, ¿sabes? Porque son... O sea, un arcángel caído es Lucifer. Correcto. O sea, y es el único que ha caído. Realmente poderoso. O como, bueno, tú me has dicho que han caído varios. Bueno, van cayendo, ¿no? Pero... Claro, van cayendo. Gente que no está de acuerdo, por ejemplo, con las opiniones del creador de esto, o que haya hecho algo malo, o lo que sea, cogen y les cortan las alas y se caen. ¿Vale? Porque si está Lucifer abajo, y Lucifer tiene 11 demonios más contando él, los 11 arcángeles demonios, como aquel que dice, los demonios de alas negras, ¿vale? Es porque significa que han caído 11 de arriba. Lucifer no puede crear. No es un creador, ¿sabes? Y una vez le cortan las alas blancas, Lucifer hace que te crezcan negras. Bueno, es lo que está dibujado. No te lo tomes todo metafóricamente, ¿sabes? No lo sé, entonces claro, yo supongo que más de uno se preguntará esto, ¿no? Y digo, bueno, pues... Eso lo hacen para diferenciar quién es el bueno y quién es el malo. Bueno a las blancas, malo a las negras. Pero en realidad cuando dices que has escuchado energías negativas, espíritus malos y tal, ¿va un poco asociado a todo esto o no tiene nada que ver? Es decir, los demonios y los espíritus son campos diferentes, o sea, es decir, no están asociados. No, para nada, porque, a ver, todos los espíritus negativos van por rangos. Si tú, por ejemplo, haces un día un ritual para ver si encuentras un espíritu, yo no te estoy diciendo que a lo mejor en el momento que tú haces un ritual para invocar un demonio ya te va a aparecer Lucifer. No. Hay muchos demonios, igual que nosotros también tenemos muchos ángeles arriba, ¿sabes? A lo mejor tú haces la ouija para decir algo, para hablar con tu padre, y no te aparece tu padre, y te aparece, yo qué sé, tu abuela, por decir a alguien, ¿sabes? O vas en busca de tu abuela y te aparece ahí pues un demonio, pero un demonio pues no tan poderoso, un demonio pues de clase media, ¿sabes? Que solamente le apetece jugar y divertirse y aparece, ¿sabes? O sea, no es eso de que voy a invocar aquí los 12 demonios, tío, me van a salir aquí en fila, fla. No, es muy difícil conseguir hacer eso. Mucho. Y yo conozco a gente que ha intentado hacer eso y me reí en su cara. Porque es mentira, eso no se puede hacer. Los espíritus y los fantasmas, hay un mito que dicen que no se van al otro mundo porque tienen algo pendiente que hacer. ¿Tú qué opinas? Pues podría ser.
Podría ser. Eso de que a ti te falte algo por acabar de hacer y hasta que no lo consigas, pues no traspasas la línea, como que dices, ¿sabes? A lo mejor, mira, eso de que yo fallezco y digo, guau, hasta que no vea a mi hijo crecer, yo no estoy tranquila y no me voy hasta la otra línea. Pues puede ser, son cosas pendientes por acabar. Sí, sí. Y luego también están los que les gusta quedarse aquí y no quiere irse a ningún lado sin tener nada pendiente que hacer. O sea que sí, sí. Esto es una pregunta creo que bastante absurda, pero igual no. Igual no. Y se me acaba de ocurrir ahora mismo. ¿De qué se alimenta un fantasma o un espíritu? ¿De la energía negativa? ¿O positiva? No. ¿O cómo? No. A ver, si un espíritu blanco, vamos a intentar hacerlo así. No me gusta discriminar ni nada, porque para mí, al fin y al cabo, son todos iguales. Aunque uno sea muy cabrón y el otro muy bueno, para mí son todos iguales. Un espíritu bueno se alimenta de energías, ¿vale? No suelen ser energías negativas, suelen ser energías como velas. Tú le pones una vela, de tu propia energía, de que si tú transmites buen rollo, energía positiva, entre comillas, tal, ellos se suelen intentar alimentar de esa energía para intentar hacerte una señal de que están aquí, ¿sabes? Pero no para que tú les tengas miedo, eso de... ¡buah! Le tiro un cuadro, le rompo un cristal y, ¿sabes? No, ellos intentan hacerlo bien y suave para que tú no tengas miedo, ¿vale? Y en cambio los negativos, ¿vale? Ellos provocan que tú tengas miedo para alimentarse de ese miedo y tener esa energía negativa para poder abrir, cerrar puertas, poder tocarte, arañarte, ¿sabes? O sea, las cosas malas, como aquel que dice. Pero claro, si llega hasta ese extremo de arañarte, de estirarte del pelo, porque a mí eso de que me han hecho así también me lo han hecho, ¿sabes? Cosas de estas es porque tú los has provocado en su momento. Si no, créeme que no suelen hacer nada, a no ser que estén muy enfadados con la vida que hayan tenido y tú estés ahí tocándole los cojones y te digan tú, pues ahora te araño y te lleves un arañazo, ¿sabes? Y cositas de estas. Claro, ellos matarte no te van a poder matar, te van a poder entrar dentro de ti si tienen la energía suficiente, siempre y cuando si tienen la energía suficiente. Todo basa a energías, chakra, energías, ¿vale? Te van a intentar asustar de tal manera para que te vayas corriendo, te van a estirar de la ropa, del pelo, arañar, lo que sea, siempre, si tú los molestas, si tú los insultas, sí, cosas de estas, ¿sabes? Pero si no te van a hacer nada. Si tú vas ahí de paso y tal, no creo que se te vayan a lanzar a ti porque sí, ¿sabes? No, yo no he visto ningún caso así. Y mira que yo he vivido muchos casos y no. A mí nunca se me ha tirado uno encima y me ha dicho, ¡guau! Te voy a... No, ¿sabes? Es que lo estaba pensando ahora y me está dando mal rollo. Lo estaba pensando ahora, te lo digo en serio, me está dando un mal rollo que te cagas. ¿Qué es un medium? A ver. Un medium, es que a ver, yo tampoco sabría 100% explicártelo, tampoco, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Una persona medium, ¿vale? Es una persona que nace con este don, y este don es como si tú fueras un espérate que no me va a salir la palabra, ya empezamos como aquel día. Intermediario, se dice así. Bueno, como un recipiente, ¿vale? Bueno, lo voy a hacer más fácil. Sí, un recipiente, correcto, sí, un recipiente. Como si fuese un recipiente, esa persona, donde esa persona se puede llegar a comunicar, a ver, a sentir, oír, ¿sabes? Cosas de que la gente que normal, ¿vale? Gente que no puede ver ni nada, ¿vale? No lo ve. Entonces esta persona, la que es el medium, puede llegar a facilitar muchas cosas paranormales que te puedan llegar a pasar a casa, en el sentido de, hostia, mira, me están pasando cosas y no sé lo que es. Pues tú llamas a la persona que es medium, la que puede, o sea, al receptor, y decir, mira, me pasa esto. Y ellos canalizan las energías porque es como un Naruto, es un recipiente, ¿sabes?, de chakra que va entrando ahí, ¿sabes? Pues igual. Y ellos ven lo que están pasando y ellos pueden ver, te lo vuelvo a repetir, ver, oír, hablar, incluso hablar con ellos, ¿vale? Porque hay muchos medium que cuando fortalecen su don,
pueden llegar a hablar con ellos, sentirlos, todo. Y la verdad es que es algo muy positivo que en esta vida haya este clase de don. La verdad es que sí, porque si a ti te pasan estas cosas y tú no sabes cómo afrontarlos, ¿dónde vas a ir? ¿Sabes? Entonces, pues es muy bueno. Un medium es un recipiente. Yo lo dejo en recipiente. Un recipiente como con señales y puedes tanto captar cosas como expresar lo que está pasando. Son los que se puede poner en comunicación con ellos a través de tus energías. En el sentido de, yo quiero hablar con mi padre, yo sé que yo no puedo, tengo que traer un medium porque yo no puedo hablar con un ser querido mío, ¿sabes? Nunca he podido, ¿sabes? Entonces yo llamo a un medium y le digo, mira, me gustaría tal. Pues él se intenta poner en contacto y pues es como la comunicación, como el teléfono. Tú le dices esto, él te está diciendo esto, tú esto, ¿sabes? No sé si alguna vez has visto la película de Entre Fantasmas. Bueno, película no, era una serie. Entre Fantasmas. No, es que es lo que te digo, no me llaman, o sea, no me da mucho respeto, me da miedo, lo paso mal, la verdad es que no me... Bueno, con la serie esta de Entre Fantasmas no da miedo, yo te la aconsejo, ¿vale? Es una serie de una chica que es de lo que estamos hablando, es una chica que es medium, ¿vale? Y esta chica ve los fantasmas, bueno, ellos los llaman fantasmas, pero son espíritus. ¿A ti te dio miedo ese sentido? No. A mí me dio mal rollo en algunas escenas. Por eso te digo que yo personalmente no creo que vea nada de esto. Vale. Bueno, pues Entre Fantasmas trata de eso, de una chica que puede ver fantasmas y los ayuda a cruzar la línea. Y ya está, ayuda a los chicos que se han dejado cosas por hacer, va a hablar con el familiar y le dice, mira, quiero que sepas que yo puedo ver a tu hija, por ejemplo, y tu hija te está diciendo que te quiere mucho, tal, que lo siente por no poderse despedir de ti, tal, y luego el fantasma cruza la línea y se acabó. Pero esa chica es la que realmente representa un verdadero medium, ¿vale? Por eso me he puesto como de ejemplo a ella, ¿sabes? Es una serie muy, muy buena, a mí me gustó mucho esa serie. ¿Te gustó? Mucho. A día de hoy... ¿Cuántos capítulos estamos hablando? ¿El qué? ¿La serie? La serie me parece que son, si no recuerdo, entre 5 a 6 temporadas. Muy larga, ¿no? No sé cuánto. Sí, porque es que la han hecho muy bien esta serie. 5 o 6 temporadas, no sé cuántos capítulos por temporada y me parece que es 40 minutos por capítulo aproximadamente, más o menos. Pero que está muy bien, porque al principio es ella cuando era joven, luego con el novio ve las cosas que pasa y al principio como que se asusta, pero después la entiende, luego más adelante tienen un hijo, el hijo es una pasada, aparte de hacer lo que hace la madre tiene otros dones, es muy bien, está muy bien. A mí me gustó mucho. Vamos un poco a lo fantástico ahora, si te parece bien. Bueno, seguramente habrás visto la película de Cazafantasmas, ¿no? Sí. ¿Crees que es posible capturar un fantasma? Yo creo que no. A no ser que hagas un ritual o con sellos o cosas así, yo creo que no. Y haciendo rituales tampoco los capturas. Es que no. Yo creo que no. ¿Crees en algo de la película de Cazafantasmas? No. Absolutamente no, nada. En nada. No. Porque los fantasmas no son como los representan ellos. Eso es, como tú dices, es más de fantasía. Es para que los niños no le tengan tanto miedo a los fantasmas y se rían así, ¿sabes? Es que es un poco raro, ¿no? Porque claro, yo por ejemplo la película de Cazafantasmas ves, para que tú me sigas, ¿no? Ves personas, ¿no? Que son fantasmas, que sería lo más normal, entre comillas, y luego, claro, de repente ves un moco verde, gordinflón, que dices, ¿esto qué es? Claro. ¿No? O algo mucho más grande. Y los fantasmas que capturan también son un poquito así, ¿sabes? Una bolsa de patatas, por ejemplo, o con forma de... ¿sabes? O, no. O un monstruo, ¿no? También hay monstruos y cosas raras. Monstruos, sí. Exacto. O sea, ¿realmente tú crees que tanto un espíritu como un fantasma es una... o sea, es como una personificación espiritual, ¿no? Sí, para mí tanto un espíritu como un fantasma son focos de energía, para mí.
¿vale? Son focos de energía donde se pueden alimentar más o menos y ya está. Bien. Y en el tema de... que esto si quiere ya entraremos otro día, más a fondo. Pero ¿qué es en los vampiros, en los zombies y estas cosas? Porque es curioso el tema, pero claro, mucha gente que dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Pues sí, porque son actividades paranormales y sí que es verdad que se habla mucho del chupacabras, ¿no? Y se habla mucho de muchas cosas, ¿no? Del Yeti también, dicen que existe, no sé, el Bigfoot. No sé lo que es el Bigfoot. El Bigfoot bueno, dicen que es como una especie de, bueno, como el Yeti, ¿no? Es el Bigfoot de pie grande, ¿no? Es como una especie de monstruo de las nieves que puede ser, grande. A ver, yo sí que sé que son cosas mitología del miedo, como digo yo. Luego tienes también el monstruo del lago Ness, ¿no? Yo que sé, sí, correcto. Que dices. ¿Tú crees en ello? A ver, yo creo en un... Voy a poner un 75% de las cosas de eso, ¿vale? Y mi teoría es, a ver, el chupacabras, yo no sé si sabes o no, pero el chupacabras es un vampiro. No es otra cosa, es un vampiro, pero... No, es el animal, ¿vale? El ramparat, el murciélago, ¿vale? Es un murciélago que es bastante grande y ese murciélago se alimenta de la sangre de las cabras, por eso se llama chupacabras, no por otra cosa. Y existe. Y existe, ¿vale? Luego pero los zombies... Pero entonces hay más de un chupacabras. Claro, si es un murciélago, pero no son personas, es un murciélago. Pero por eso te digo que hay más de uno. Y tan grande es. Y mi pregunta es, si chupa la sangre a una cabra, también se puede chupar a un humano, ¿no? A ver, no se ha visto el caso de eso, el chupacabras. A ver, es más grande que un murciélago que tenemos nosotros aquí en España, ¿vale? Pero no se ha visto el caso de que haya chupado la sangre de una persona. Es igual que nuestros murciélagos. A mí yo cogí un murciélago y nunca me ha mordido un murciélago de ellos, ni nada, ¿sabes? O sea, no sé. Igualmente nuestros murciélagos se alimentan de mosquitos, cuando en verdad se tendrían que alimentar también de sangre de algún animal, bla, bla, porque son vampiros. Depende, ¿sabes? Pero sí que es verdad, pero sí que es verdad que hay murciélagos que sí que les atrae mucho la sangre, ¿no? Sí, pero el único que le atrae mucho la sangre, en teoría, por lo que yo tengo entendido, porque me gustan los animales, es el chupacabras. Y el chupacabras es porque es un murciélago, pues si el nuestro es así, pues el chupacabras es una cosa así, ¿sabes? Y la boca es más grande y pues se alimenta pues de sangre de cabra. Es que no se alimenta de ninguna sangre más, es que yo sepa, ¿no? Tendría que mirarlo también, pero no nos ha dado el caso. No sé si es que le debe de gustar la sangre de cabra y ya está. Y en el tema de zombies y hombres lobo, mira, hombres lobo no hemos hablado, hombres lobo. ¿Y los zombies? A ver, en tema de zombies yo no creo mucho en tema de zombies, aunque sabes, no sé si habrás visto de las sofás, hay un hongo que podría llegar a pasar realmente, algo no tan bestia, aunque nunca se sabe, ¿no? Si nos decantamos por las cosas que hay hoy en día, con las vacunas que hacen, con la ciencia que está más avanzada, las pruebas que tal, que Pascual, que puede llegar a pasar un día de que le metan una prueba a un animal y salga de ahí, pues igual que la serie esta de Estamos Muertos, ¿sabes? Que a raíz del conejo muerde a una persona y son todos zombies, pues puede llegar a pasar, ¿sabes? Porque con tantas mierdas que estamos haciendo hoy en día, es que yo ya me lo creo todo. Pero de momento los zombies los dejo un poquito apartados, ¿vale? Porque no se la juegan tanto con ese tema. Pero el tema el hongo bueno, de hecho la serie de las sofás está sacado de un hongo, que realmente este hongo infecta a hormigas, infecta a arañas, ahora más grandes, y no resiste la temperatura del cuerpo humano, pero el mundo cada vez está más caliente, ¿no? Entonces, sí, podría llegar a matar. Sí, claro, ahora está bien. Vamos a ser sinceros. ¿Tú realmente crees en ese hongo? ¿Tú crees que aquí en el mundo tenemos ese hongo? Yo creo que ese hongo, si realmente estuviese en este mundo, ya no estaría aquí. Sí, que está. De hecho, se ha visto. Y sin IA. Bueno, infórmate.
No sé cómo se llama el hongo realmente ahora mismo, porque ahora mismo no lo recuerdo el nombre exacto, pero sí que es verdad, tú míratelo, en serio. Y se ve además el insecto putrefacto. Ya estaríamos muertos todos. No, porque no se adapta, o sea, no puede estar en, digamos, entre comillas, en cuerpos más grandes, porque se muere. Ya, pero en teoría para infectarnos, según la teoría de ese hongo, es que nosotros cogemos ese hongo y lo tendremos que tocar o lo que sea y estamos infectados, ¿no? Bueno, el hongo realmente, por lo que yo tengo conocimiento, imagínate que infecta una hormiga, ¿no? Entonces va mutando y al final se queda como en un sitio donde atrae más hormigas y las infecta también. Pero no tiene una infección a gran escala, creo. Es decir, yo creo que 1 por 1 o 1 por 2 y un poco más. ¿Me explico? Vale, pero a raíz de eso, si realmente lleva muchos años que este hongo que tú dices que sí que existe en la vida real, a raíz de eso es que ya estaríamos muertos. Aunque no sea de gran escala, el hongo ese está sobreviviendo a tal sitio, ¿no? Voy a buscar cómo se llama. Un segundo. Hongo. Da igual. Yo prefiero que no haya zombies porque es que entonces mira, sí que el Cordyceps. Es el Cordyceps. El hongo de The Last of Us y mira, estoy viendo aquí las imágenes y sí que es verdad que se ve, mira, muestran como una tarántula, estoy viéndolo aquí además, una hormiga. Yo creo que ese hongo ya lo habrán quitado de todos los sitios y lo tendrán metidos ahí en los laboratorios para estudiarlo e inspeccionarlo y cosas de estas. Pues lo que hacen con todo, con todos los virus, luego nos los meten a nosotros, luego intentan poner la cura y luego nos jodemos, como el coronavirus. No, pero en serio, esto me gustaría que lo vieras, porque es espectacular. Yo lo he llegado a ver y digo, guau, si esto fuera grande. Ya lo buscaré. Y de hecho, no sé si has visto la serie de La Sofá, ¿la has llegado a ver? Sí, claro, y me viciaba los juegos, al principio y me pasaba el virus, hay el virus, el hongo al principio. Sí, pero es que es lo que yo te digo, que yo no suelo hacer mucho caso a esto, porque ya estaríamos muertos, Stein. Si realmente estuviese... Pero no ha pasado, porque es lo que te digo, no se adapta al cuerpo humano. No, al cuerpo humano no, pero si tú dices que una hormiga puede ser infectada, la hormiga se mueve, la hormiga se infecta más hormigas. Las hormigas, de aquí donde tú dices, es el animal con mayor población que hay en el mundo, ya que estamos y tenemos oxígeno también gracias a ellas, porque mueven la tierra. Estaríamos muertos, Stein. Estaríamos muertos. Pues bueno, Stanzu, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros y nada, como siempre te invito a más cositas, ¿vale? A más entrevistas, más temas. Y ya seguiremos hablando de estos temas. Hombre, claro, de estos temas o de que tú quieras, ya lo sabes, ¿vale? Yo siempre, personas como tú y además expertas en algunos temas, pues siempre son bien recibidos. Y de hecho, en estos temas y en estos campos, lógicamente, igual que en el tema del anime, que también es una experta, podemos extendernos mucho más, porque podemos entrar en profundidad, lógicamente, en, como digo yo, en campos, ¿no? Ahora mismo estamos en terrenos, pues podemos entrar en campos, ¿no? En campos concentrados y hablar mucho del tema. Y están muertos por zombies. Están muertos por zombies. Todos zombies, ¿eh? Todos somos zombies. Bueno, pues nada, lo dicho. Pues muchas gracias por invitarme, Stein. Es un placer trabajar contigo. Muchas gracias a ti, de verdad. Bueno, amigos, pues hasta aquí el Stein Channel número 6. Si te ha gustado la entrevista, suscríbete, que eso nos ayuda un montón a mejorar y a seguir creciendo. Y, lógicamente, a que lleguen más personas como a ti, que te gustan estos temas. Un abrazo, amigos, y nos vemos próximamente.